compartiendo mi pantalla. Iniciemos lo que es la clase. Hasta la clase pasada estábamos viendo lo que es el capítulo de estabilidad por métodos numéricos. ¿Qué involucran los métodos numéricos? Ya involucra la solución real de un sistema eléctrico de potencia, tomando en cuenta lo que son algoritmos de cálculo. En este caso es el algoritmo del método clásico, cuyos pasos hemos visto de forma detallada. Vamos a continuar ahora con los demás pasos. Acá tenemos lo que es... ¿dónde está? Acá. Estamos resolviendo un ejercicio de ejemplo que contiene 9 barras. Es un sistemita, estas características, las que hemos visto hasta el momento. Tenemos un sistema con 9 barras, 3 generadores, y se nos dice que ocurre una falla que está en la línea 4 a 5, en el extremo 5, es decir, muy a la barra número 5. Esa proximidad básicamente se la puedes tomar en cuenta, se la puede simular como si la barra fuera en la barra 5. Recuerden que en sistemas eléctricos, en modelos matemáticos, los cortocircuitos los consideramos únicamente en barras, en nodos, ¿no es cierto? Entonces necesitamos un nodo ficticio que represente ese punto de falla. Las protecciones detectan el elemento que está en falla, abren lo que es la línea 4-5, despejando así la falla del sistema. Este despeje de la falla del sistema lo que hace es, provoca que la red pierda una de las líneas de transmisión. Esa pérdida de una de las líneas de transmisión involucra una modificación en la topología. La pregunta que nosotros debemos resolver en este tipo de sistemas es, esa falla que nosotros consideramos en una línea de transmisión, ¿cuál es la influencia que tiene sobre la estabilidad del sistema? En este caso, tenemos muchos generadores que están operando de forma conjunta. La pregunta que debemos resolver es si este sistema es o no estable, es decir, si el sincronismo se mantiene entre los generadores. ¿Y hasta dónde hemos llegado la clase pasada? Hemos llegado a lo siguiente. Tenemos acá el sistema. Tenemos el sistema en 3 condiciones operativas, la condición normal, la condición y la condición post-falla. La condición normal es la condición en la cual el sistema se encuentra íntegro. La condición de falla es la topología de la red que toma en cuenta la presencia de un cortocircuito en la red. En este caso sería la impedancia de falla en la barra número 5. Pues nosotros podemos tomar en cuenta un cortocircuito monofásico, bifásico, bifásico a tierra, modificando la impedancia ficticia de falla. Es decir, en la red de secuencia positiva se toma en cuenta el valor adecuado de la impedancia de falla, es decir, del nodo que con falla a tierra. Modificamos esa impedancia en función a la secuencia positiva, a la secuencia negativa y a la secuencia 0. Se la conecta en ese punto de la red y tenemos una falla desbalanceada. El elemento que está en falla es detectado, las protecciones del elemento con falla detectan la presencia de un cortocircuito y el sistema no ha sido diseñado para operar en condición de falla. Por lo tanto, necesitamos realizar el despeje de ese elemento, es decir, la desconexión del elemento fallado. Eso es lo que se logra en la condición post-falla. Al desconectar el elemento con falla, estamos perdiendo un elemento de la red, pero volvemos a una condición de operación balanceada. Hasta el momento, esto es lo que vimos. Estábamos en este análisis. Se hizo el análisis de la condición normal, falla y post-falla. Ya analizando el caso específico de qué es lo que debemos hacer en la impedancia en el Y-bus, la clase pasada vimos lo siguiente. Nosotros necesitamos un Y-bus modificado.
¿Cómo modifico ese YBus? Con las mismas reglas que ustedes ya conocen, es decir, el elemento, en este caso, la falla se encuentra en la barra 5. Si ustedes observan lo que es la topología de red, la única diferencia entre esta red y la red en condición normal está constituida por esta impedancia de falla. Es decir, estamos añadiendo una impedancia entre barra y tierra. Eso va a modificar el elemento, la admitancia del elemento de la barra que está con falla. El elemento Y55 sería igual a todo lo que está en color azul, que corresponde a la admitancia del sistema en condición normal más la admitancia de falla. Entonces, de esta forma es muy fácil realizar una modificación. Acá nos faltaría simplemente indicar que el elemento Y55 en condición de falla va a ser igual a la admitancia Y55 en condición normal más la admitancia de falla. Entonces, llegaríamos a esta ecuación que nos permite hacer un cálculo simplificado entre la condición normal y la condición de falla. Vamos a la condición post-falla. En la condición post-falla debemos buscar el elemento que estamos desconectando. Ustedes observan, acá estamos desconectando la línea 4,5. Esa desconexión de la línea 4,5 está modificando 4 elementos en el YBus. ¿Qué elementos? Estaríamos modificando el elemento Y44, el elemento Y45, el elemento Y54 y el elemento Y55. Entonces, esos 4 elementos son modificados como consecuencia de la desconexión. Es decir, siempre que ustedes desconecten una línea de transmisión, se van a modificar 4 elementos del YBus. ¿Qué elementos? Ya realizando el armado de el elemento Y44, llegamos a esta ecuación. Esta ecuación nos dice que el Y44 en condición post-falla va a ser igual a el elemento Y44 en condición normal menos el elemento serie de la línea y el elemento shunt. Esto es para el elemento Y44. ¿Qué tendríamos para el elemento Y55? Para el elemento Y55 tenemos lo mismo. El elemento Y55 en condición post-falla va a ser igual al elemento Y55 en condición normal menos la admitancia serie de la línea, la admitancia de línea 4,5, el elemento serie, menos el elemento shunt. Tendríamos acá la admitancia shunt de la línea 4 a 5 dividido entre 2. Entonces, como ustedes verán, es simple realizar la modificación de la condición normal a la condición post-falla. Tendríamos acá esta otra fórmula que nos ayuda a realizar ese cálculo de una manera simplificada. Pero lo que quiero que vean ustedes es que incluso si no tuviera esta fórmula, es fácil realizar este cálculo tomando en cuenta las reglas de formación del elemento del YBus, ¿no es cierto? Estamos manteniendo las reglas de formación ya vistas en el capítulo de flujos de carga. Después, dos elementos adicionales. Tenemos el elemento Y45, va a ser igual al elemento Y54, y esto es igual a 0. ¿Por qué motivo es a 0? Es igual a 0, hemos dicho que, mejor dicho, ya no existe conexión entre el elemento Y45. Que no exista conexión es lo mismo que decir que aquí existe una impedancia infinita. Y tener una impedancia infinita es lo mismo que decir que tenemos una admitancia igual a 0. Entonces, ahí tienen los 4 elementos modificados para la condición post-falla. ¿Qué es lo que se tiene que hacer después de esto? Lo que debemos hacer es una reducción. Tendríamos acá un elemento YBus en condición normal, que va a ser igual a, va a tener dimensiones, en este caso, 9 por 9, es la dimensión de esta matriz. Tenemos otro YBus en condición de falla, y tenemos otro YBus en condición post-falla.
Las dimensiones, 9 por 9 y 9 por 9. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas matrices? Únicamente los elementos que acabamos de describir previamente. Pero no es recomendable trabajar con este elemento de 9 por 9 elementos. Estamos realizando muchos cálculos y se estaría realizando muchos cálculos innecesarios en cada iteración. Acá lo que se debe hacer es, se debe aplicar la reducción de Cron, que nos dice la matriz reducida, el Y-bus reducido, va a ser igual a el elemento Y doble A menos el elemento, acá tenemos la fórmula, ¿dónde está? Acá. Esta matriz, ¿no? YAB, YW a la menos 1 y YBA. YAB, YW a la menos 1 y el elemento YBA. Con esta reducción nosotros podemos cambiar el tamaño de esos Y-buses calculados previamente. Entonces tendríamos un Y-bus en condición normal, pero de dimensiones 3 por 3. ¿Por qué 3 por 3? Si tenemos 3 generadores en el sistema, vamos a tener 3 fuerzas electromotrices. Entonces, la reducción se realiza manteniendo los nodos envío. En este caso, los nodos envío son las fuerzas electromotrices de cada uno de los generadores. Esto se realiza para la condición normal, lo mismo se realiza para la condición de falla, y lo mismo se realiza para la condición post-falla. Tendríamos dimensiones 3 por 3, 3 por 3. Una vez que tenemos esto, lo que se debe hacer es ya comenzar con la integración numérica. Tenemos acá la solución numérica. ¿Cómo realizamos la solución numérica? Vamos a utilizar acá el método modificado de Euler. Pero ¿cuál sería el sistema de ecuaciones con el que vamos a trabajar? Ustedes recordarán, nosotros tenemos acá la siguiente ecuación. Para cada generador tenemos una ecuación que nos dice que 2 veces H1 dividido entre omega 1 por la derivada segunda del ángulo del rotor 1 con respecto del tiempo. Esto va a ser igual a la potencia mecánica del nodo 1 menos la potencia eléctrica del nodo 1. Esta es la ecuación de oscilación correspondiente al generador número 1. Para las otras máquinas debemos hacer lo mismo. Tendremos 2 veces la inercia de la máquina 2, la velocidad síncrona de la máquina 2, derivada segunda del ángulo 2 con respecto del tiempo. Esto va a ser igual a la potencia mecánica 2 menos la potencia eléctrica 2. Y lo mismo se hace para el tercer generador. Tendríamos 2 veces H3, omega 3, multiplicado por la derivada segunda del ángulo 3, con respecto al tiempo. Esto va a ser igual a la potencia mecánica 3 menos la potencia eléctrica 3. Estamos tomando una ecuación diferencial para cada uno de los generadores. Después, ¿cómo tomamos en cuenta lo que es la parte algebraica? Hemos dicho que tenemos una fórmula que nos dice que la potencia eléctrica 1 va a ser igual a ¿qué? ¿Recuerdan la fórmula de P sub K? Vamos a aplicar esa fórmula acá. Ya tendríamos que esto va a ser igual a la sumatoria de M igual a 1 hasta N. Acá tendríamos la tensión del nodo 1 por la tensión del nodo M, multiplicado por la conductancia del nodo 1M, por el coseno del ángulo 1 menos el ángulo M. Esto menos B1M multiplicado por el seno del ángulo 1 menos el ángulo M. Debemos hacer lo mismo para los otros nodos que tendríamos. Acá me falta esto. El ángulo M. Cerramos paréntesis, cerramos corchete.
Para los otros dos generadores tendríamos exactamente lo mismo. La potencia eléctrica del nodo 2 va a ser igual a la sumatoria de B sub 2 por B sub m multiplicado por G2m por el coseno del ángulo 2 menos el ángulo m menos B2m multiplicado por el seno del ángulo 2 menos el ángulo m. Y finalmente la potencia eléctrica 3. Esta es la sumatoria de la potencia 3, B sub m, G3m multiplicado por el coseno de esa fórmula que la tenemos desarrollada. Y este sería el sistema de ecuaciones algebraico diferencial. Acá tenemos las ecuaciones diferenciales, acá tenemos lo que es las ecuaciones algebraicas. ¿Cómo se vinculan estas ecuaciones entre sí? Observen acá, el vínculo que existe entre estas ecuaciones es el siguiente. Acá tengo potencia eléctrica. Esta potencia eléctrica se relaciona con esta ecuación, con esta ecuación y con esta ecuación. Aquí están relacionadas entre sí estas ecuaciones. Después, ¿qué relaciones más existe? Acá tenemos el ángulo 1 relacionado con el ángulo 1. Y en cierto momento ese ángulo 1 también va a estar acá, ¿no es cierto? También va a estar acá, acá, acá. Entonces, este sistema de ecuaciones está interrelacionado entre sí. El ángulo 2, lo mismo. Tenemos acá el ángulo 2, este ángulo 2 se relaciona con esta variable, pero a medida que vaya modificándose lo que es los subíndices de la sumatoria, también puede estar presente en estos otros términos. Continuando, tenemos acá el ángulo 3, que sería este, el cual está presente aquí en esta variable, pero también puede estar presente en estos otros términos. Entonces, es un sistema de ecuaciones bastante complejo. Todo está relacionado entre sí. ¿Qué serían las tensiones estas? Estas tensiones que tenemos acá, estas corresponden a las fuerzas electromotrices, es decir, la tensión del nodo 1 va a ser igual a la fuerza electromotriz del nodo 1, la tensión del nodo 2 va a ser igual a la fuerza electromotriz del nodo 2, y la tensión del nodo 3, la fuerza electromotriz del nodo 3. Pero estas son magnitudes. Acá nosotros tenemos magnitudes. Que hemos dicho que estas fuerzas electromotrices varían lentamente, como varían lentamente, es lo mismo que se mantuvieran constantes. Es decir, en la fuerza electromotriz de cada uno de los generadores, la magnitud se mantiene relativamente constante, pero el ángulo se ve modificado en función a el torque acelerante que tiene cada generador en su eje. Ese torque acelerante que en algunos casos llega a acelerar y provocar la pérdida de sincronismo de un generador. Entonces, este sistema viendo en pantalla es el que se resuelve para un sistema de 3 generadores. Ahora, pero ustedes me dirán, esta es una ecuación diferencial de segundo orden, nosotros no hemos hecho el cálculo de esa ecuación diferencial de segundo orden, más al contrario, lo que hemos hecho es trabajar con una ecuación diferencial, un sistema de ecuaciones diferente. ¿Qué sistema de ecuaciones es ese? Es el que vamos a ver a continuación. La clase pasada se hizo lo que es una conversión de esa ecuación diferencial de segundo orden en 2 ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Qué tendríamos entonces? Tenemos que la derivada del ángulo 1 con respecto del tiempo, esto va a ser igual a el omega 1 menos el omega síncrono, ¿no es cierto? Después tenemos que la derivada de omega 1 con respecto del tiempo, esto va a ser igual a el omega síncrono dividido entre 2 veces h multiplicado por la potencia mecánica 1 menos la potencia eléctrica 1. Es decir, estamos desdoblando la ecuación de oscilación de la máquina 1 en 2 ecuaciones diferenciales. Se tiene que hacer lo mismo para los otros generadores. Tendríamos que la derivada del ángulo 2 va a ser igual al omega síncrono 2 menos el omega síncrono
esto con respecto al tiempo, y la derivada del omega 2 con respecto del tiempo va a ser igual a el omega síncrono, 2 veces H2, acá me estoy olvidando el subíndice 1, multiplicado por la potencia mecánica 2 menos la potencia eléctrica 2. Esta ecuación, este grupo de ecuaciones corresponde a la máquina 1, este grupo de ecuaciones corresponde a la máquina 2, y la máquina 3 tendríamos que esto va a ser igual a derivada del ángulo 3 con respecto del tiempo, va a ser igual a el omega 3 menos el omega síncrono, y la derivada de omega 3 con respecto del tiempo va a ser igual a el omega síncrono 2 veces H3, potencia mecánica 3, menos la potencia eléctrica 3. Nuevamente, y estas ecuaciones representan al generador 3. Para la red, para tomar la influencia de red, estas ecuaciones son exactamente las mismas. Voy a realizar una copia. Este sería el sistema de ecuaciones ya completo. Entonces, cuando uno quiere resolver un problema de estabilidad, lo que el software de cálculo, Power Factory, PSSE, PowerWord está resolviendo es un sistema DAE, un sistema de ecuaciones algebraico diferencial, que toma en cuenta la ecuación de oscilación de cada uno de los generadores y la contribución de la red. Acá, ¿qué aclaraciones debemos realizar? Las aclaraciones que debemos realizar son las siguientes. Tenemos acá las siguientes variables. H1, H2 y H3 son lo que es las constantes de inercia de los generadores. Después tenemos acá omega 1, omega 2 y omega 3 corresponden a la velocidad angular de cada uno de los generadores. Después tenemos P, potencia mecánica 1, potencia mecánica 2, potencia mecánica 3. Esto es la potencia mecánica. Después tenemos, ya hicimos esa aclaración, lo que es B1 es igual a la fuerza electromotriz 1, B sub 2 es igual a la fuerza electromotriz 2 y B sub 3 es igual a la fuerza electromotriz 3. Estas son la fuerza electromotriz de cada generador. Entonces, este sería el sistema de ecuaciones que debemos resolver. Y esto se resuelve por el método modificado de Euler, ¿no es cierto? Ahora, con las ecuaciones que ya vimos en una clase pasada, ustedes pueden armar ese sistema de ecuaciones y resolverlo. Veamos cuál sería la solución si nosotros resolvemos ese sistema. Voy a compartir mi pantalla en lo que es el ejercicio resuelto. ¿Dónde está eso? Eso está... Acá tengo el ejercicio que estábamos resolviendo la clase pasada. Veamos. Pueden ver la diapositiva, ¿no? Sí, Estos son los datos de la red. Acá tenemos el flujo de carga. Acá tenemos la determinación de la fuerza electromotriz de cada uno de los sectores en magnitud y ángulo. La conversión de las cargas a impedancia constante. Y acá tenemos el análisis del Y-bus. Observen, tenemos el sistema del Y-bus 9 por 9 barras. Y se está modificando únicamente los elementos correspondientes a cada periodo. En el periodo normal
no pasa nada. En el periodo normal solamente estamos tomando en cuenta lo que es la presencia de las cargas en el sistema. Después de eso se está tomando en cuenta los nodos internos de generación y nada más. En la condición de falla se está modificando el YBus tomando en cuenta la presencia de la falla. En este caso la celda que está en color rojo tiene un valor de que es 99.000 billones, que es básicamente infinito. Entonces esto está tomando en cuenta un cortocircuito trifásico. Y acá tenemos la condición post-falla donde se está modificando el elemento Y44, Y55, Y45 y Y54. Una vez que yo tengo esas matrices 9 por 9, se aplica la reducción de Cron y realizamos la conversión de un sistema de un YBus 9 por 9 a un YBus 3 por 3. Acá ustedes pueden observar, en el lado izquierdo están los valores de admitancia del YBus que están figurando en el libro. En el lado derecho los valores calculados. Básicamente son los mismos. Entonces estamos utilizando la metodología de forma correcta. Acá tengo un YBus reducido en condición normal, un YBus reducido en condición de fallo y un YBus reducido en condición post-fallo. Y luego tenemos el sistema de ecuaciones. Debemos resolver este sistema de ecuaciones tal como ya les expliqué hace un momento. Acá lo que quería puntualizar es lo siguiente. En esta parte superior tenemos el sistema de ecuaciones que son las ecuaciones de segundo orden, es la ecuación de oscilación de cada uno de los generadores, y abajo se debe tomar en cuenta lo que es la relación algebraica que existe entre la red y la generación y la carga. Eso se describe por medio de la ecuación matricial de admitancias de nodo del problema de flujo de carga, ¿no es cierto? Es decir, las corrientes de inyección son iguales al YBus por las tensiones. Con las conversiones que realizamos, tomando en cuenta la carga como si fuera de impedancia constante, esta ecuación se puede sustituir por esta otra, es decir, por la inyección P sub K, que en el caso particular de este ejercicio del método clásico, P sub K se convierte en la potencia de generación. Acá tenemos una ecuación diferencial de segundo orden para cada uno de los generadores, pero realizamos la conversión a una ecuación diferencial de primer orden para cada máquina, ¿no? Cada ecuación de oscilación se convierte en dos ecuaciones de primer orden. Entonces, este sería el sistema de ecuaciones que debemos resolver. Vamos a aplicar el método Runge-Kutta de segundo orden. Ya en una clase pasada les expliqué todos los pasos que necesitan para la solución de ese problema. Acá, esta es la respuesta si nosotros tenemos un tiempo de despeje de falla en 100 milisegundos. Es decir, tenemos el sistema operando en condición normal, en el instante t igual a 0 ocurre el cortocircuito, t igual a 1 en este caso, observen, las señales están con un valor constante, hasta un segundo. Y después de ese segundo ocurre el cortocircuito. ¿Dónde está? En ese instante ocurre el cortocircuito y comienza el proceso transitorio. Ese proceso transitorio el sistema mantiene sus señales constantes. Esto es importante. Anoten por favor eso. Siempre que se realicen simulaciones dinámicas, están obligados a verificar este comportamiento inicial. Recuerden que son ecuaciones diferenciales, y esas ecuaciones diferenciales, si no existe una perturbación, tienen que tener un valor constante. En algunos casos, en alguna simulación realizada, no se cumple esto por una mala inicialización, es decir, algún elemento no está bien configurado en la red. Es necesario verificar este comportamiento constante si no existen perturbaciones en la red. En este instante ocurre un cortocircuito, acá, y inicia el proceso oscilatorio, las máquinas comienzan a oscilar. Pero acá, observen, esto es importante,
los generadores están tenemos diferencias angulares. Acá tenemos el ángulo 2 menos el ángulo 1, el ángulo 3 menos el ángulo 1. Es decir, y aquí faltaría una señal que es el ángulo 1 menos el ángulo 1. ¿Qué estamos haciendo con eso? Todas las señales se están refiriendo al ángulo 1. Es decir, todos los ángulos del rotor menos el ángulo 1, tenemos acá las señales de cada una de las máquinas con respecto al ángulo 1. Ángulo 1 menos ángulo 1, eso es 0. Eso significa que el generador, la señal del generador de referencia, del generador 1, está acá en eje X. Es esta señal verde. Por eso es que solamente vemos acá dos señales, porque la tercera señal está en el eje X. Eso es lo que falta explicar en este libro. Acá las máquinas 2 y 3 comienzan a oscilar con respecto a la máquina 1. Y lo mismo acá, lo mismo pasa con lo que es la velocidad. Acá en la gráfica de la izquierda tengo lo que son los ángulos. En la gráfica de la derecha tengo lo que es la velocidad. Omega 2 menos omega 1, omega 3 menos omega 1. Acá faltaría omega 1 menos omega 1. Pero en este caso esto es 0, la señal del generador de referencia está sobre el eje X. ¿Qué conclusión podemos sacar de estas gráficas? Tenemos el sistema, hacemos la inicialización, iniciamos el cortocircuito de simulación y se despeja la falla después de 100 milisegundos. Es decir, la falla inicia en 1.1 y se despeja en 1.1, acá más o menos. Pero este periodo tan pequeño lo que hace es inyecta energía en el rotor del generador que provoca esta oscilación, la cual va a ir amortiguándose poco a poco. Acá en 3 segundos de simulación podemos ver que el sistema sigue perturbado, pero lo que se observa es que las máquinas 2 y 3 con respecto a la máquina 1, si bien están oscilando, no se alejan. Es decir, siguen, la máquina 1, 2 y 3 siguen en sincronismo. Pasemos a la siguiente gráfica. Acá se está buscando el tiempo crítico. ¿Qué es lo que tengo que hacer para buscar el tiempo crítico? Aumentar el tiempo de falla. Es decir, acá se está tomando en cuenta un tiempo de falla de 552 milisegundos. Es decir, el circuito inicia acá en 1 y la falla persiste hasta 1.552 segundos. Solo en este instante se desconecta la falla y se libera a la oscilación del sistema. Pero observen esto, por favor. Acá tengo un tiempo de despeje de falla de 552 milisegundos, donde se observa que el sistema es inestable. Tengo este comportamiento. Acá, la máquina 2 y la máquina 3 se alejan de la máquina 1. La máquina 1 está en el eje X. La señal del generador, aquí tengo ángulo 1 menos el ángulo 1, está sobre el eje X. La máquina 2 y la máquina 3 se están alejando del generador 1. Es decir, el generador 2 y 3 pierde sincronismo en relación a la máquina 1. Esto es lo que debemos evitar. Nosotros debemos evitar que esta condición se presente. Acá lo que ha hecho este autor es reducir en 1 milisegundo el tiempo de simulación a 551 milisegundos. Lo que se observa es que con 551 milisegundos el sistema permanece estable. Pero quiero que vean esto. Voy a proyectar este ángulo acá, al eje X. Estamos llegando hasta un ángulo de casi 150 grados de diferencia. Entonces tenemos 150, 170, 180 grados más o menos. Entonces esto realmente estaría en el límite de lo que es la estabilidad del sistema. Estamos llegando a una diferencia angular que es realmente apreciable con respecto a este otro generador. Acá. Las ecuaciones anteriores no tomaban en cuenta el amortiguamiento. En este caso sí estamos tomando el amortiguamiento. Observen acá, el sistema comienza a amortiguarse. Considerando el amortiguamiento, ya el tiempo crítico está modificando. ¿Por qué se está modificando? Porque estamos tomando en cuenta otras ecuaciones diferenciales. Estamos tomando
el amortiguamiento acá se está añadiendo esto. Una potencia de damping, de amortiguamiento. Pero el proceso siempre es el mismo. Inicializo el sistema, iniciamos lo que es la falla, configuramos el tiempo de simulación, configuramos el tiempo de la falla y se obtienen las gráficas. Solamente después de haber corrido la simulación, ustedes pueden determinar si el sistema es o no estable. Como ustedes verán, este es un proceso bastante moroso. Utilizando el método de áreas iguales, se calcula el ángulo crítico, el tiempo crítico, y llegamos a la solución de forma directa. En este caso, no. Entonces, esa es la desventaja de este tipo de simulaciones. Es muy difícil generalizar una solución, pero esto se debe a la naturaleza mallada de la red. Al tener una red con muchas líneas, una red con muchos generadores, la única opción para tomar en cuenta esto de forma exacta es de esta forma. Después, preguntas. ¿Alguien tiene dudas con respecto a lo que es este ejercicio? Antes de eso les voy a mostrar las simulaciones que involucran esto. O sea, ¿cuánto trabajo es realmente hacer esto de la integración numérica? Lo que está aquí. Esto es lo que hace un software de cálculo. Estamos hablando del Dixieland, del PowerWord, el ETAP, PCSE y otros software de cálculo, SKM. Son software comerciales que utilizamos para el análisis de modelos grandes. Ya les dije que actualmente la red boliviana ya es casi cerca de los 1000 nodos. Entonces ya es una red bastante grande. Acá tengo un archivo Excel que os muestra ese trabajo. Para este sistemita de 9 barras tenemos lo siguiente. Tenemos acá tenemos los datos del sistema. Se forma el YBus primero del flujo de carga y después de eso, este es del flujo de carga. Las cargas se las convierte en admitancias constantes. Estas cargas se las suma a estas barras. Observador, acá tenemos cargas en qué nodos. Acá tenemos cargas en la barra 4, la barra 6 y la barra 8. Acá vamos a ver. La barra 4, el elemento Y44, este que está acá. 6, este elemento que está acá. Y 8, este elemento que está acá. Si ustedes observan, este es el YBus que toma en cuenta a las cargas, que incluye a las cargas como admitancia constante. Observen, este valor difiere de este, y la diferencia es básicamente este valor. La carga el valor de la carga como admitancia. Primera modificación. Después, acá se toma en cuenta lo que es los nodos internos. Ya les mostré el truco que basta con sumar la reactancia del transformador con la reactancia del generador y parte del YBus. Tendríamos que rearmar esto, ¿no es cierto? Eso. Al rearmar eso están tomando en cuenta los nodos internos de generador. Después, aquí se está aplicando lo que es la reducción de Crom. Tomo en cuenta la condición normal, la condición de falla y la condición post-falla, reemplazando acá los valores correctos. Si yo tuviera, por ejemplo, una falla en otra línea, por ejemplo, en la línea 5, en la línea 5-7, en la línea 7-8, en la línea 8-9, 6-9, 4-6, tomen en cuenta que cualquiera de las líneas de transmisión de la red puede fallar. Entonces necesito realizar muchas más simulaciones para tomar en cuenta ese efecto. Debería modificar esto varias veces, ¿no es cierto? El sistema del flujo de carga, el YBus del flujo de carga, incluir las cargas, incluir los nodos internos, tomar en cuenta la condición normal, la de falla, la condición post-falla, y aplico la reducción de Crom y determinar las impedancias reducidas, los YBus reducidos en condición de falla y en condición post-falla. Esto es el cálculo que se realiza algebraico, asociado a la red. Ahora, ¿cuál es el cálculo que nosotros debemos realizar asociado a la integración numérica?
Acá tengo los mismos valores del Y-bus en condición normal, falla y post-falla. Estamos manejando el Y-bus en formato polar. Estoy utilizando otras ecuaciones acá. Y acá están las fuerzas electromotrices de cada uno de los genes. ¿Recuerdan el método de integración numérica? Acá tiene. Iteración, varios pasos de iteración. Acá estoy realizando 5000 pasos. Está realizando una simulación por 2.5 segundos. Se está utilizando un paso de integración, aquí está, de 1 milisegundo. Delta T de 1 milisegundo. Y acá estamos a todas las ecuaciones del método modificado de Euler. Pero esto es la integración. Acá tengo, esta es una planilla general. Acá tengo integración numérica de la máquina 1. Toda la planilla que hemos visto, ¿no es cierto? Acá tengo la integración numérica de la máquina 2. Acá tenemos la integración numérica de la máquina 3. Es decir, si yo quiero realizar el cálculo de 5 segundos de simulación, necesito realizar todos estos cálculos. Observen. Todo eso. Para una máquina. Y una integración de todo eso, tomando en cuenta el efecto de todos conjuntos. Acá voy a modificar el tiempo de simulación. 0.1 segundos. Estás realizando el cálculo. Observen, toma su tiempo realizar esto. Es para solamente 3 maquinitas, ¿no es cierto? Un momento, ¿qué está pasando? Revisar. Entonces, ¿dónde está calculando? Ahora sí. Tengo algún problema acá, no sé por qué no está funcionando esto. Ah, no, es que no es aquí, es acá. Perdón, punto 1. Ahora sí. Entonces, acá tengo los 3 ángulos calculados por el método de Euler. Pero observen, todos se están alejando, ¿no? Pero precisamente esta no es la forma del análisis. La forma correcta es realizar la resta entre cada señal con respecto a la máquina de referencia. Acá tenemos la máquina 1 sobre el eje X, la máquina 2 y la máquina 3. Por favor, comparen esta señal con respecto a esta que está acá. Es la misma, ¿no es cierto? Este pedazo que nosotros tenemos acá, en lo que corresponde a ángulos, es similar a estos 3 primeros ciclos. Entonces, lo que ustedes verán, ¿qué pasa si cambio el tiempo de simulación a 200 milisegundos de falla? Tenemos un poco, ya terminó el cálculo. Observen ahora, el ángulo máximo está llegando casi hasta los 50 grados. Acá tengo 50 grados. Si tengo más tiempo la falla, la perturbación es mayor, los ángulos se alejan mucho más. Acá tengo el ángulo 1, 2 y 3 tal como se han calculado, pero estas señales no me sirven para un análisis. Lo que debo hacer es sacar las diferencias. Ángulo 1 menos el ángulo 2 menos el ángulo 1, ángulo 3 menos el ángulo 1. Es decir, analizamos el comportamiento con respecto a una máquina de referencia. Voy a aplicar el tiempo hasta el tiempo de despeje de falla hasta los 300 milisegundos. 0.3. Y ya terminó el cálculo. Observen el ángulo máximo, ahora está próximo a 80. Antes estaba en cerca de 50, ¿no es cierto? Entonces, tengo todo este desfase. La perturbación en los ángulos es mucho mayor cuando más tiempo estoy con falla. Pasemos a 400 milisegundos. Ahí, observen antes del cambio. Tengo casi 80 grados como desfase máximo. Voy a modificar el tiempo a 400 milisegundos. Está calculando, ahora sí. Observen, el ángulo está cerca a los 105 grados. Entonces,
Mientras más tiempo yo tenga con falla, mayor va a ser la perturbación sobre el sistema. Más se va a alejar. Voy a realizar la simulación, por ejemplo, para 0.6 segundos, o sea, 600 milisegundos. Acá, los valores absolutos de los ángulos se disparan, pero también la diferencia. Ángulo 2 menos ángulo 1, ángulo menos ángulo 1 se está alejando. Esto nos está mostrando que el comportamiento angular de las máquinas 2 y 3 se aleja de la máquina 1. Acá tenemos una pérdida de sincronismo muy, muy evidente. Voy a modificar esto a 0.5. Esperamos que termine el cálculo. Ha terminado. Observen que acá el sistema es estable. Sabemos que el tiempo crítico es 0.552. Esperamos que termine el cálculo. Estoy en el límite de estabilidad. 0.553. El sistema es inestable. Entonces, lo que se hace cuando resolvemos un sistema de potencia por el método de integración numérica es lo que estamos viendo acá. Lo que se arma es este sistema de ecuaciones. Tomamos en cuenta la presencia, el sistema en condición normal, el sistema en condición de falla, el sistema en condición post-falla, y se resuelve esto por el método modificado de Euler. Con la solución, lo que vemos es las señales angulares, estas que están acá. Y lo que necesitamos ver es si existe o no un comportamiento que sea sincrónico de las máquinas. La variable por excelencia para poder ver esto es el ángulo. Ahora sí, con esto habríamos concluido lo que es el análisis de estabilidad de sistemas eléctricos de potencia. ¿Alguien tuviera alguna duda con respecto a este capítulo? Ya entrando en lo que es los ejercicios prácticos, lo que van a hacer en su vida profesional, ya nosotros tenemos lo siguiente. Veamos. Lo que me dice la norma boliviana con respecto al cálculo, con respecto al análisis de estabilidad. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer? Acá voy a copiar para mostrarles ya qué es lo que se hace en un estudio práctico de estabilidad. Tenemos este sistema. Tenemos el sistema eléctrico de potencia. Vamos a analizar el comportamiento de este sistema y definir si el sistema es o no estable. Voy a hacer de cuenta que estamos introduciendo lo que es un proyecto en la red. ¿Qué proyecto? Casualmente es esta línea, la línea 45. Es una línea nueva que nosotros la estamos construyendo y la queremos conectar al sistema. Ahora, ¿qué es lo que me dice la norma boliviana? La norma boliviana lo que nos dice es lo siguiente. Primero me dice que debemos analizar el primer y segundo año de operación. Estamos hablando, supongamos que esta línea ingresa en operación el año 2021. Es una línea nueva y la quiero conectar al sistema. De acuerdo a la norma boliviana, pero tenemos que considerar lo siguiente. Años. El primer año de operación, 2021, y el segundo año de operación. 2 años. Después, lo que nos dice la norma es que tienen que ustedes revisar lo que es la condición de demanda. Debo revisar la condición de demanda máxima, la condición de demanda media y la condición de demanda mínima. Es decir, en la curva de carga tenemos acá la potencia desde las 0 hasta las 24 horas. Nosotros vamos a analizar, deberíamos analizar varios puntos de operación de esta curva de carga, pero ya les dije que ese es un trabajo bastante moroso, por lo tanto, analizamos el valor mínimo, el valor máximo y un valor intermedio. Es decir, de todo el día solo se revisan 3 puntos de operación, el máximo, el medio
y el mínimo. Esos serían estos de acá. Después, nos pide la norma boliviana lo que es analizar la hidrología. Nos pide considerar el periodo seco, nos pide considerar el periodo lluvioso. Después de eso, para las líneas, nosotros tenemos que tomar en cuenta, una práctica común es analizar el elemento nuevo, esta línea de transmisión, y los elementos adyacentes. Acá, por ejemplo, tomo en cuenta la presencia de esta línea. Una línea, un transformador, otra línea, otra línea, otra línea. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Tenemos acá 4 líneas y un trafo, un transformador. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que considerar el tipo de falla. ¿Qué tipos de falla tenemos para analizar? Trifásico, monofásico, bifásico, bifásico a tierra. Si ustedes quieren realizar un estudio de estabilidad, hay que tomar en cuenta lo que está acá en pizarra. ¿Cuánto trabajo involucra esto? Acá tenemos dos variaciones. Acá tenemos 3, acá tenemos 2, acá tenemos 5, acá tenemos 4. ¿Cuánto sale esto? 2 por 3 por 2 por 5 por 4. Ese es el trabajo que nosotros deberíamos realizar para un problema de estabilidad. Estamos hablando de 240 simulaciones. Tomando en cuenta que analizando esto se hace aproximadamente 8 simulaciones por día, ¿en qué tiempo acaban esto? Estamos hablando de 30 días hábiles. Si van a descansar sábados y domingos, estamos hablando que necesitan 1 mes y medio de trabajo para hacer este estudio mínimamente. Eso es con un equipo entrenado y con experiencia en realizar estudios de estabilidad. Para reducir un poco esto, lo que se hace es lo siguiente. Se analiza únicamente la falla más severa, que es la falla trifásica, y la falla más común, que es la monofásica. El resto de los otros dos tipos de falla no se los toma en cuenta. También se puede realizar una simplificación entre los periodos seco y lluvioso. Se determina solamente los más críticos del periodo seco y lluvioso, es decir, de esta combinación de 12, se selecciona solo lo más crítico. Al final, la última versión de la norma operativa que nos exige realizar estudios, dice que se deben realizar estudios solamente para los escenarios más críticos. Acá tenemos 2 por 3 por 2, son 12 escenarios que pueden ser reducidos a los escenarios críticos. Como práctica de transmisión se analizan de forma, independientemente de que sean críticos o no, escenarios. Estamos hablando que podemos reducir el trabajo a 6 por 5 por 2. Estamos hablando de 60 simulaciones. Entonces, esta es la gran dificultad con el método de integración numérica. Ya la aplicación práctica de lo que se está realizando nos lleva a seleccionar escenarios. Pero desafortunadamente ustedes ya saben que este es un problema no lineal, ¿no es cierto? Acá nosotros tenemos el sistema de ecuaciones. Este sistema es altamente no lineal. Acá tenemos la función seno, la función coseno, una integración numérica en función de las máquinas, etc. Entonces, no es tan simple ya realizar el análisis. Esa es la gran desventaja de lo que es los métodos numéricos. Pero también tiene ventaja. La ventaja es que el modelo matemático de Hada generador puede ser modificado. Es decir, acá, en este sistema de ecuaciones, ya es fácil tomar en cuenta el sistema de control. Nosotros podemos aumentar acá, por ejemplo, que la fuerza electromotriz, que la tensión de la excitatriz de la máquina 1
va a ser igual a la tensión por la corriente más una derivada, etcétera, ¿no es cierto? Y podemos añadir acá varias ecuaciones diferenciales asociadas a el ABR, asociadas a lo que es el regulador de velocidad. Tenemos acá cargas dinámicas, por ejemplo, motores, cargas que varían su comportamiento en función del tiempo, PCS, estabilizadores de sistemas de potencia para mejorar el comportamiento dinámico de los generadores. La única diferencia entre el sistema que está en la parte superior y en la parte inferior es el tamaño. Es decir, esto sigue siendo un sistema de ecuaciones algebraicas diferencial. Esto es lo que hacen los simuladores como el simulador Power Factory, el simulador Power Word, PCSI, SKM, ETAP. Para analizar el comportamiento dinámico de un generador, de un sistema eléctrico de potencia, se toma en cuenta un sistema de ecuaciones que toma en cuenta el comportamiento de las máquinas, el comportamiento de la red y el comportamiento de los sistemas de control. Se realiza una integración numérica de todos estos sistemas y obtenemos las señales en el tiempo. Es decir, obtenemos estas señales que nos permiten evaluar si el sistema es o no estable. Desafortunadamente acá, la desventaja es que debo realizar una suerte de prueba, ensayo y error, ¿no es cierto? Se debe realizar, configurar el sistema para una falla en un determinado tiempo y ver si el sistema es o no estable. Con esto sí estaríamos concluyendo el capítulo de estabilidad. ¿Alguien tuviera alguna duda? Entonces yo tengo una pregunta. ¿Y el examen? ¿Qué cosa entra al examen? En el examen lo que se les puede preguntar es lo siguiente. Calcule el Y-bus en condición normal, tomando en cuenta las cargas y a los nodos de generación. Pregunta 1. Pregunta 2. Calcular el Y-bus en condición de falla. Calcular el Y-bus en condición post-completo. Otra pregunta es calcular el Y-bus reducido en condición normal, el Y-bus reducido en condición de falla, el Y-bus reducido en condición post-falla. Entonces, estas son las preguntas que se les puede realizar. Otra pregunta, determinar el equivalente de las cargas de impedancia constante. Esto. Calcular la impedancia equivalente, la admitancia equivalente a cada una de las cargas para el método clásico de estabilidad. Calcular la fuerza electromotriz de algunos motores. Entonces, esto es fácil. Si yo tengo acá la tensión en bornes de la generación del flujo de carga, la fuerza electromotriz interna se calcula con esta ecuación que es muy simple, ¿no es cierto? Entonces, con esto estarían tomando en cuenta toda la problemática que se tiene que resolver para la solución numérica del problema de estabilidad en un sistema mallado. Acá. Otro ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una falla en la línea 6-9? Y la falla se produce acá cercana a la barra 6. ¿Cómo modifica el ejercicio? Otra falla, ¿cómo se considera una falla en la línea 4 próxima a la barra 4? Como ustedes verán, existen varias ubicaciones donde yo puedo tener fallas, varios tipos de falla y cada uno de los y se debe determinar si el sistema es o no estable para cada una de esas condiciones. Entonces, esta es la gran desventaja del método de evaluación numérica. ¿Alguna duda al respecto de este capítulo? Con esto estaríamos concluyendo el capítulo de estabilidad. Ahora lo que es el capítulo de regulación de tensión. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos en la red para
la tensión. Recuerden lo siguiente. Vamos a hacer el análisis de un sistema simple. Este sistema de las características que se están mostrando en la pizarra. Tenemos acá una fuerza, una tensión, un fasor E que está alimentando a este sistema. Este sistemita es una cierta impedancia de la red de transmisión, resistencia más J reactancia, y acá tenemos la carga en su punto de conexión. Esta es la conexión de la carga. Acá nosotros tenemos, esta sería la carga. Nosotros quisiéramos la tensión en bornes de las cargas se mantenga constante. Eso significa que la magnitud de la tensión sea lo más constante. ¿Cómo se determina esa variable tensión? Realizando un análisis sobre este diagrama, nosotros encontramos este diagrama fasorial. Acá vamos a trabajar con este fasor de tensión, el fasor de lo voy a tomar en cuenta como su magnitud. El fasor B va a ser la magnitud B como 0. Vamos a tomarlo como referencia para el análisis. Tenemos acá la corriente que está retrasada con respecto a la tensión, típico carga inductiva. Acá tenemos el ángulo y la diferencia entre ambos, ¿no es cierto? Yo tengo una cierta corriente que está circulando. Básicamente esa corriente que circula es esta corriente I. Siempre que tengo la circulación de corriente de impedancia tenemos una caída de tensión. Esa caída de tensión se refleja acá de esta forma. Acá tenemos un delta V. Nosotros podemos armar una ecuación que nos dice que la fuerza electromotriz E va a ser igual a la tensión en bornes de la carga más la que es la caída delta V. Pero ahora quiero un análisis de cuáles son las variables que afectan la caída de tensión. Es decir, nosotros queremos mantener la tensión constante, la tensión se mantenga constante, necesitamos que este vector delta V definir qué variables le afectan esta caída de tensión. Recuerden que las caídas de tensión en la red no las vamos a poder evitar. Siempre que tengamos flujo de corriente sobre impedancia, caída de tensión. Entonces, no nos podemos librar de las caídas de tensión. Mi pregunta es, ¿cómo las controlamos? ¿Cómo puedo yo controlar la tensión, la magnitud de la tensión en una determinada red? Veamos este diagrama fasorial. Esta es la fuerza electromotriz, la tensión de la fuente E, y a este ángulo se le denomina el ángulo de potencia. Es el ángulo entre la fuente y la carga, es el ángulo que me provoca la transferencia de potencia. Acá, para realizar este análisis vamos a proyectar estas curvas sobre los ejes X y Y. Es decir, voy a proyectar esto acá. Y vamos a proyectar esto acá. Acá vamos a hacer algo similar. Voy a ver esto acá. Y esto acá. A este le vamos a llamar la caída asociada a lo que es el ángulo. Ese es el porcentaje de la caída de tensión que está asociado a... Y este es el porcentaje de la caída de tensión asociado a lo que es la magnitud, simplemente. Acá el ángulo del exagerado, en la vida real ese ángulo es más pequeño, no supera los 14, 15 grados, pero esto es para fines didácticos, ¿no es cierto? Para poder con más detalle el comportamiento de esta gráfica. Acá, ¿qué pasa si nosotros proyectamos esto sobre... Acá tenemos por semejanza que este ángulo es este mismo ángulo acá, ¿no es cierto? Y ese ángulo va
que tenemos, acá tengo 90 grados, acá tengo 90 grados, y acá también tenemos 90 grados. Nosotros podemos dividir este en las siguientes ecuaciones. Nosotros podemos llegar a la siguiente ecuación. Nosotros podemos llegar a una ecuación que nos dice que la fuerza electromotriz al cuadrado, la tensión, la magnitud de la tensión al cuadrado va a ser igual a la tensión B más delta B, esto al cuadrado, más el ángulo. ¿Qué estamos haciendo? Simplemente que este fasor va a ser igual a esta componente más estas dos componentes, delta B más la magnitud de B. Ahora, pero, ¿qué involucra esto? Esto involucra lo siguiente. Tenemos acá que la magnitud de la tensión al cuadrado va a ser igual a... Acá nosotros podemos sustituir este delta B por lo siguiente. Podemos sustituir la resistencia por la corriente por el coseno del ángulo más la reactancia por la corriente por el seno del ángulo. Esto más lo que es la reactancia por la corriente por el coseno del ángulo menos la resistencia por la corriente por el seno del ángulo. ¿De dónde salen estas ecuaciones que estoy mostrando? Primero veamos qué es resistencia por corriente por el coseno. Esto. Y reactancia por corriente por el seno. Este delta B va a ser igual a dos pedazos. Va a ser igual a este primer pedazo más este otro. ¿A qué es igual este pedazo? Acá tenemos la corriente multiplicado por lo que es... Esta es la corriente. Esta corriente estaría multiplicada por lo que es esta resistencia y esta reactancia. Al multiplicar por estos dos valores, obtenemos un primer componente que es IR y un segundo componente que es IX, que sería este, en su magnitud. Ahora, ¿qué pasa si yo proyecto esto sobre este eje? Acá tendríamos que esto va a ser igual a, esto es IE multiplicado por el IR multiplicado por el coseno del ángulo, este pedacito. Y este otro pedazo va a ser este vector proyectado sobre este eje. Esto va a ser igual a IX multiplicado por el seno, acá tendríamos este ángulo se repite acá, por el seno del ángulo. Estoy proyectando eso. De ahí surgen esos dos pedazos. Ahora, en esta segunda ecuación, ¿qué es IX por el coseno, RI por el seno? Acá esto estoy cometiendo un error, este ángulo no es este. Acá tendríamos que los ángulos son así. Entonces, ¿qué es XI por el coseno menos RI por el seno? Veamos. XI por el coseno es esto. Esto es XI por el coseno del ángulo. Y este pedacito que está acá, esto es igual a RI multiplicado por el seno del ángulo. Es decir, este pedazo menos esta pequeña contribución por la corriente me ayudan a determinar este ángulo. Este ángulo, esta magnitud delta B. Entonces, geométricamente podemos probar que el sistema se comporta de esta forma. Ahora, nosotros podemos aplicar lo siguiente. ¿A qué es igual resistencia RI por el coseno del ángulo? Podemos tomar en cuenta allí el triángulo de potencia, ¿no es cierto? En el triángulo de potencia nosotros tenemos
¿Ya? Y por coseno. Esto va a ser igual a la tensión al cuadrado, va a la magnitud B más RP dividido entre B más XQ dividido entre B más XP dividido entre B menos RQ dividido entre B y esto al cuadrado. Estas expresiones nos están permitiendo reducir el tamaño del sistema a una magnitud mucho más pequeña, con ecuaciones que son mucho más fáciles. Acá podemos realizar unas simplificaciones adicionales. ¿A qué es igual esto? Esto que está acá. Esto es lo que es delta B. Y todo esto que está acá es delta B. Nosotros podemos decir que la caída de tensión, el porcentaje que corresponde a lo que es la magnitud es igual a la resistencia por la potencia más la reactancia por la potencia reactiva dividido entre la tensión. Este es el porcentaje de la caída de tensión que está en fase con la tensión. Y en cuadratura tenemos lo que es delta igual a la reactancia por la potencia menos la resistencia por Q dividido entre B. Estas son magnitudes que provocan lo que es la caída de tensión. Pregunta. Voy a analizar esto. Quiero reducir esta caída de tensión. Esta es la tensión base que nosotros tenemos que considerar. Resistencia por potencia más reactancia por potencia reactiva. Acá, ¿puedo reducir la resistencia? ¿Puedo reducir la resistencia de las instalaciones de transmisión? Sí se puede, pero hasta un valor límite. Es decir, acá, después de que llegue a cierto conductor, ya no se puede reducir más. Ya no es... que podría utilizar una resistencia muy baja, pero esa resistencia muy baja representa un punto en lo que es instalaciones de transmisión. Recuerden que necesito conductores para cada una de las fases. ¿Puedo reducir la potencia? Acá, hasta cierto punto. La potencia no se puede reducir. ¿Por qué motivo? Porque la potencia resulta ser la razón de ser de nuestro negocio. Es decir, nosotros tenemos un cliente y el cliente nos dice, yo quiero que tú suministres esta potencia y en este horario. Nosotros no podemos decirle, ¿sabes qué? Te voy a suministrar acá en lugar de 1000 megas, te voy a suministrar megas. Estaríamos cortando el suministro eléctrico, entonces no se puede tocar la variable potencia activa. Variables de reactancia. ¿Puedo reducir la reactancia? Sí. Se puede reactancia, pero no hasta cero. Si ustedes se fijan, todo el equipamiento eléctrico que nosotros manejamos, lo que son líneas de transmisión, transformadores, motores, desde la época de los años 60 hasta donde hemos trabajado bastante, se ha trabajado bastante en reducir las pérdidas, es decir, se ha bajado mucho lo que es la resistencia. Pero la reactancia no se puede eliminar por completo. ¿Por qué motivo? Porque sin reactancia no hay campos magnéticos. Sin campos magnéticos no hay conversión de energía en corriente alterna. ¿Sí o no? ¿Estoy equivocado? ¿Puede funcionar un transformador sin reactancia? ¿Puede funcionar una línea de transmisión en corriente alterna sin reactancia? ¿Un motor? ¿Puede funcionar un motor sin campos magnéticos? No.
Podemos optimizar el diseño, eso sí es correcto, pero no podemos eliminar el valor a cero. Pero una vez que se ha hecho la optimización, más que eso no se reduce. Ya les digo, no van a encontrar una línea de transmisión en cualquier nivel de tensión en ninguna parte del mundo que tenga menos de 0,35 ohmios de reactancia. No van a encontrar ninguna línea de transmisión en el mundo que tenga una reactancia menor a 0,32 ohmios conductos por fase. Y no van a encontrar un transformador que tenga una tensión de cortocircuito cero. Sin estos equipos no funcionan los equipos de corriente alterna. Entonces, se puede meter mano a lo que es la reactancia, podemos optimizar hasta cierto punto. Más que eso no podemos hacer. Potencia reactiva. ¿Puedo modificar la potencia reactiva de una carga? Yo tengo una industria que tiene un factor de potencia 0,6. ¿Puedo reducir la potencia reactiva? ¿Sí o no? Sí. Correcto. Podemos tomar acción. En realidad, este es el punto donde se debe tomar acción. Esta ecuación que es tan simple nos está diciendo lo siguiente. Nos está diciendo, nosotros no podemos tomar acción sobre este primer par. La resistencia se la va a modificar en la etapa de diseño. La potencia está asociada a la carga que tener. La reactancia tiene un valor que es alto. Tiene un valor que no podemos modificar, porque eliminaríamos la conversión electromagnética. Entonces, tenemos que trabajar sobre la potencia reactiva. Es decir, si quiero mantener la tensión constante, debemos trabajar sobre la potencia reactiva de la red. Primera conclusión. Es decir, que la caída de tensión es proporcional a la potencia reactiva, pero acá la potencia reactiva transportada. Esa es la primera gran conclusión. Segunda conclusión, mi pregunta, entre estos dos pares, entre el par resistencia y potencia y reactancia reactiva, ¿cuál es más importante? ¿Cuál es más grande? Mi pregunta, ¿quién es más grande, resistencia o la reactancia? ¿Quién? ¿Quién es más grande? La reactancia, Inge. La reactancia es casi 10 veces más alta en redes de alta tensión y extra alta tensión. En alta tensión y en extra alta tensión tenemos que una relación X sobre R que está aproximadamente a 10. En redes de alta tensión esta relación puede estar cerca de 5, en redes de media tensión, alta tensión, esta relación está alrededor de 3.5 y en baja tensión esto puede llegar a 1. O menos que 1 en algunos casos, ¿no es cierto? Entonces, el par que representa el mayor porcentaje sobre la caída de tensión es la reactancia por la potencia reactiva. Como no puedo modificar la reactancia por debajo de un valor límite, estoy obligado a tomar acciones sobre la reactiva. Vayámonos a la segunda ecuación. Segunda ecuación, reactancia por potencia. La reactancia no la puedo modificar porque sin eso no funciona la corriente alterna. No la puedo reducir mucho. No lo puedo eliminar a cero. La puedo eliminar porque estaría matando a mi cliente, ¿no es cierto? Resistencia y potencia reactiva. La resistencia ya es pequeño. Multiplicado por un valor pequeño es despreciable, ¿no es cierto? Entonces, en esta ecuación no se puede actuar mucho. O sea, tenemos que convivir con esta caída de tensión. Entonces, esto que está acá, esta conclusión es la más importante que nosotros estamos. Es decir, el mayor porcentaje
de la caída de tensión está asociado a la parte reactiva de la red. Y segundo, las caídas de tensión tienen un mayor porcentaje asociado al transporte de potencia reactiva. Entonces, recomendación, ya para controlar lo que son tensiones, ustedes tienen que, se debe evitar transportar potencia reactiva. Y ahí tienen el justificativo numérico y matemático, ¿no es cierto? Para un sistemita radial. ¿Qué es lo que pasa en un sistema mallado? Un sistema mallado, ¿cómo se puede analizar? Un sistema mallado se analiza con la siguiente ecuación. Corriente de inyección es igual al Y bus por B. Ya la conocen de memoria esa ecuación, es la ecuación matricial de impedancias de nodo que me muestra la relación entre las inyecciones, generación, carga y el comportamiento de la red. Pero vayamos un paso adelante. ¿Qué pasa si yo linealizo este sistema de ecuaciones? La versión lineal de este sistema de ecuaciones me dice que la derivada de la potencia activa con respecto del ángulo, la derivada de la potencia activa con respecto de la tensión, la derivada de la potencia reactiva con respecto del ángulo, derivada de la potencia reactiva con respecto de la tensión, esto multiplicado por una variación en ángulo, una variación en la tensión, es igual a delta P y delta Q. ¿Conocen esa fórmula? Esa ecuación es la versión linealizada por series de Taylor de la ecuación de arriba. Tenemos una linealización por series de Taylor. ¿Pero qué me dice esta ecuación? Esta ecuación hemos dicho que podemos convertirla en una ecuación que es más simple. Este es el método Newton-Raphson. ¿Pero qué pasa si utilizamos las simplificaciones del método desacoplado? Hemos dicho acá que la derivada de la potencia activa con respecto del ángulo multiplicado por delta ángulo, esto es igual a delta P. Y la derivada de Q con respecto de la tensión multiplicado por delta B, esto es igual a delta Q. Ustedes ya conocen este sistema de ecuaciones y este sistema de ecuaciones y el sistema de ecuaciones original. ¿Qué me está diciendo esta ecuación? Esta ecuación me dice que existe una proporcionalidad entre el ángulo, entre los ángulos y la potencia activa. ¿Qué me dice la segunda ecuación? Me dice que existe una proporcionalidad entre la tensión y la potencia reactiva. ¿Qué es esto? Es exactamente lo mismo a esto. Esta conclusión es analizando un sistema radial. Esta conclusión es analizando un sistema mallado. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos que decir del sistema? Es que la caída de tensión que yo tengo en la red está asociada de forma prioritaria, de forma mayoritaria, a lo que es el transporte de potencia reactiva. Las caídas de tensión están asociadas al transporte de potencia reactiva en la red. Si ustedes quieren tener tensiones constantes, debemos evitar transportar potencia reactiva de la red. ¿Cómo hago eso? Es una tarea que es bastante difícil. ¿Por qué motivo? Porque todas nuestras cargas tienen potencia reactiva. Y no solo eso, la potencia reactiva depende de las tensiones de los nodos. ¿Recuerdan el problema de flujo de carga? En el problema de flujo de carga, la contribución de potencia reactiva de cada uno de los generadores lo define la red. ¿Cómo lo define? Para llegar a las tensiones deseadas. Entonces, esa es la dificultad del problema de control de tensión. Vamos a analizar
técnicas de cómo ustedes pueden determinar cuál es el mejor nodo para incrementar o reducir potencia reactiva. Vamos a ver técnicas que me permiten identificar los nodos débiles de la red. Y vamos a tratar con métodos que me permiten, por métodos simplificados, obtener soluciones generales de la red. ¿Alguien tuviera alguna duda con respecto a lo que se ha visto ahora? Bueno, si no existen dudas, con esto estaríamos terminando la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Continuamos en la siguiente clase el día jueves. Hasta el jueves, sí. Buenas noches, hasta el jueves. Chao, chao.